Y vamos con Jorge Daniel, a ver. ¿Cómo te va, Jorge? A ver, acércate bien al micrófono. ¿Cómo estás, Bruno? Y vamos a meterle pata. Sí, ¿cómo estás? Tenemos 12 minutos. Sin problema. En la parte internacional, vos sos analista internacional. Sí. ¿Te gusta eso? Me fascina. ¿Qué es lo que más te gusta de ello? Me impresiona mucho cómo las decisiones de los países realmente poderosos inciden en los países periféricos. Es decir, si hay una crisis, por ejemplo, en cuanto al comercio exterior entre China y los Estados Unidos, que la hay desde que el presidente Trump fue jefe de Estado y le empezó a subir los aranceles aduaneros a los productos chinos, todo eso repercute en lo que nosotros compramos, lo que vendemos, incluso en muchos casos hasta lo que comemos. Decime, ¿escuchaste atentamente a Gazán Peña? Sí. ¿Y qué te pareció lo que él plantea? Me parece, yo estoy muy de acuerdo. Hace unos días salió en CNN un artículo sobre las razones por las cuales Estados Unidos está teniendo tan buen desempeño económico en comparación con los países. Justamente hablaba mucho de Europa. Y entre los factores que mencionaba está la flexibilidad laboral que menciona Cassian, donde es, irónicamente, es decir, si uno tiene más facilidad para contratar y para despedir, en los países que hacen eso, como inclusive en Europa, y tal es el caso de Dinamarca, el desempleo es menor. Sí, el desempleo es menor porque es más dinámico. En cambio, en un país, él menciona por ejemplo el caso alemán, o peor aún, el caso francés, es sumamente complejo y caro contratar y despedir personas. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué es complejo? Sintéticamente tienen muchas regulaciones y tienen muchos costos financieros despedir un trabajador, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Un poco también lo que tenemos acá. Nosotros tenemos una situación bastante similar. Por eso es que uno ve que el empleo en Paraguay no es un empleo muy dinámico y es bastante precario, por cierto. Y se da mucho la ironía, la paradoja de que por tratar de protegerle al trabajador con una ley tan específica y que termina siendo costosa, se le perjudica. Nosotros complicamos todas las cuestiones porque se hacen leyes, qué sé yo, pero nadie las cumple también, o muy poca gente las cumple. El otro día, cuando estaba esperando para entrar contigo, esta invitada que tenías antes que yo mencionaba el Código de la Niñez. Sí, claro. Donde hay una cápite donde se debe dar de comer a las embarazadas en situación de calle, y eso no se cumple en ninguna parte del país. La doctora Abusó. La doctora Abusó. Y acá hay mucho legislado y muy poco implementado. Y cuando se implementa, normalmente se reglamenta mal. Decime, ¿y a vos te gusta comparativamente también analizar una economía y la otra? Estoy hablando de las economías chinas. La de Taiwán, por un lado, que tiene 25 millones de habitantes, Taiwán, y la de la Gran China con 1.400 millones de personas. Así es. ¿Cómo está la economía de China, la de Pekín, para separar? Y dentro del ejido poblacional o del registro de población que tiene Taiwán, ¿cómo marcha su economía? Bien, en el caso de China continental, ellos están pasando por un momento económico muy complejo. Tienen una crisis en el sector inmobiliario que representa el 30% del Producto Interno Bruto, y los grandes desarrolladores inmobiliarios están quebrando. Así que... Sí, Evergrande, que es la segunda más grande, ya fue a liquidación, es decir, ya está en estado de liquidación financiera ante un juez. ¿Evergreen es? No, Evergrande. Evergrande, así se llama. ¿Evergrande o Evergrande? Evergrande. Bueno, y Evergrande es una gran compañía inmobiliaria. Enorme. Tenía unas deudas, o tiene unas deudas de 330 mil millones de dólares que no puede pagar. ¿Qué sucede? Eso se contagia a la economía local porque los gobiernos locales en China se financian vendiéndole tierras a los desarrolladores. Al estar los desarrolladores en crisis, no compran tierras y el gobierno local no tiene dinero para su política social. Escuelas, hospitales, educación superior, etcétera. Entonces hay un efecto de derrame muy grande en la economía china. China en el 2023 creció 5%, que para nosotros parece mucho, pero para el estándar de un país que creció durante 40 años al casi 10% anual, no es nada. Es poco. Es la mitad. Es poco. Y tienen otros problemas que le van a complicar. China es un país no solamente envejecido, sino en disminución de su población. En el 2023 perdieron población. Por eso que India está pasando India ahora. India le pasó. En este momento la India es el país más poblado del mundo. Además de eso,
tienen muchos problemas de desempleo juvenil. En junio del año pasado, el informe oficial del gobierno chino decía que había 21,3% de desempleados jóvenes. Ah, sí, sí. Sí, después dejaron de publicar y volvieron a publicar en diciembre, donde aparece un poco mejor el índice de desempleo. Pero obviamente, ¿qué pasa? Población envejecida que empieza a jubilarse. Empleados jóvenes que no tienen trabajo, baja el consumo. Entonces el consumo total de la economía china está también en disminución. Y eso de nuevo vuelve a tener un efecto justamente sobre las desarrolladoras porque no tienen clientes. De ahí viene, es un círculo. Si no hay dinero, ¿cómo van a comprar? Claro, entonces ¿con qué certeza, con qué certidumbre? ¿Y qué hacen con todos esos edificios? Porque siguen construyendo y construyendo. Y ocurre mucho el fenómeno de las ciudades fantasmas, inclusive de torres corporativas. Uno ve ciudades, porque en China hay que acordarse de algo, Bruno. Sí. China no construye puentes ni autopistas. China construye ciudades enteras. Pero se está dando el caso de que algunas ciudades literalmente están pobladas por torres corporativas y de departamentos vacías. Y eso es lo que hoy se está traduciendo en esa crisis. Bueno, eso pasa también en Panamá, en ciertos sectores de Ciudad de Panamá. Sí, y yo tengo mi reserva sobre el caso paraguayo, porque acá se está construyendo una cantidad de departamentos y de edificios corporativos que yo no sé si se condicen con la capacidad de pago que tienen los paraguayos. Cierto, hay inversión, hay argentinos, brasileños comprando también. Uruguayos también. Pero en mi opinión no van a llegar a llenar esos edificios. Eso puede ser una burbuja que explote y nos va a pegar a nosotros. Obviamente, salvando las distancias de manera similar a lo que pasó en China. Eso se derrama sobre el resto de la economía. Bueno, y vamos rápidamente, ese conflicto que nunca acaba, no sé qué pasó, no sé si tenés alguna información sobre lo del G20, querido Emanuel, porque leí un titular hoy rápidamente que llegaron a la conclusión de que también Palestina tiene que tener un territorio como alguna vez tuvo o tiene Israel. No sé si ahora ya se cristalizó esa bendita consigna, porque eso es lo que debe de contener, digamos, primero a los palestinos y aminorar la puja entre ambos bandos. El G20 defiende la solución de dos estados como la única respuesta al conflicto israelí-palestino. ¿Estás de acuerdo vos? Mira, hay que irse bastante atrás en la historia. Sí. En la resolución de la ONU de 1947, donde se crea el Estado de Israel, se habla de dos estados, un estado árabe, un estado judío, y la soberanía conjunta sobre la ciudad de Jerusalén. Nada de eso se ha cumplido. Paraguay puso el voto ahí a favor de Israel. Voto decisivo, sí. Así mismo. Y después nada se cumplió. No, ahí hay, yo creo que falta de ambas partes. Hubo intentos muy interesantes de solucionar el problema. Vos recordarás los acuerdos de Oslo. Sí, claro. Cuando en secreto se reúnen los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina con el gobierno de Israel, llegan a un acuerdo sobre estos puntos. Van a Estados Unidos, el presidente Clinton les hace dar la mano, aparentemente todo iba ya a correr de la manera en que vos recién manifestaste que el G20 mencionó. Pero antes ya, este presidente, ¿cómo que se llama? Que ahora está llegando a los 100 años, cuya esposa falleció. Carter, sí. Él fue el que unió también, ya comenzó a unir ese tipo de Él fue un hombre de facciones. De muy buenas intenciones, pero en el momento en que él trata de hacerlo, no había las condiciones ni en Israel ni en los territorios palestinos. Sí. Entonces, en 1993 se firman los acuerdos. ¿Y qué sucede? Vos te acordarás. Un activista de extrema derecha asesina al primer ministro de Israel, a Yitzhak Rabin. Y todos los acuerdos se empiezan a deshacer. Por más de que Clinton intentó mantenerlos funcionando y tratar de llegar a logros concretos, no se pudo. El tema de los dos estados tiene apoyo en el derecho internacional por la resolución de ONU que yo te acabo de mencionar. Y además, desde el punto de vista práctico, Bruno, no va a haber nunca una situación de paz y convivencia
si es que cada estado no tiene a su población definida con sus servicios sociales, con su política económica, etcétera. Ese es un punto que en algún momento van a tener. Está hablando de los palestinos, entonces. Sí, claro. De la parte árabe. Claro, de la parte árabe. Árabe también hay en Israel, ¿eh? También tiene una población Porque interesante. Israel definió hace rato la cuestión poblacional y ese tipo de cosas. Claro, pero tiene muchos árabes también. Ellos tienen inclusive miembros del Congreso árabe. Esto que salió a decir el presidente de Brasil, que comparó las muertes a civiles en el territorio de Gaza por parte de los israelíes, que definió como un holocausto parecido al de Hitler contra los judíos en aquel momento de la Segunda Guerra. ¿Estuvo bien esa reacción del presidente brasileño o se metió en un camino de un montón de conflictos encima? Bueno, yo personalmente creo que algo como el holocausto no ha ocurrido nunca y esperemos que no vuelva a ocurrir. Por supuesto. Lo que sucede en los territorios palestinos en este momento, concretamente en Gaza, es un problema muy serio porque el derecho internacional humanitario, que es la ley de la guerra, establece que uno no puede bombardear, por ejemplo, uno de los combatientes no puede bombardear una escuela o un hospital. Sí. Pero sucede que Hamas esconde a sus guerreros en escuelas y hospitales y ponen depósitos de armas ahí. Entonces Israel responde bombardeando. ¿Y te acordás en la guerra grande acá, los brasileros quemaron vivo a aquellos que estaban en el hospital allá de Acostañú y compañía? Sí, de Piribebuy. El hospital de sangre de Piribebuy, sí. ¿Qué te pareció eso? Eso fue, bueno, nosotros tenemos más derecho a reclamar por lo que hoy se conoce como genocidio. Antes no había esa palabra ni ese concepto. Que lo que puede tener en este momento la situación que hay en Piribebuy fue eso. En Piribebuy, sí. Bueno, Israel exige a Lula una disculpa tras comparar la guerra en Gaza con el holocausto de los judíos por parte de las fuerzas nazis. En Brasil esto causó una reacción furibunda contra Lula. Hay muchos judíos allá. Sí, además él no tiene mayoría en el Congreso. De hecho tiene 20% aliados nomás en el Congreso. ¿Cómo resuelve esto Lula? ¿Va a pedir disculpas? Y si pide disculpas va a ser una solución salomónica, pero no sé si él está en la mentalidad de bajarle el perfil a esto, porque él literalmente se tiró él mismo al fuego al decir algo así. Lo ideal sería que pidiera disculpas y que esto no escalara, pero ya ellos llamaron a consulta a su embajador porque Israel seguramente, perdóname, se le fue la mano nomás, pero la intención no estuvo mal, porque matar a civiles, totalmente, eso es descabellado. Totalmente, son muertes de ciudadanos, de personas humanas, que no están que no forman parte de ejércitos, ¿verdad? Sino que están por la calle. Hay que respetar a esa gente. Y esos son los preceptos del derecho internacional humanitario que yo te decía que son difíciles de cumplir. Y además en poblaciones que viven en situación de conflicto, la propensión a la barbarie siempre va a ser superior. Entonces hay una obligación de los combatientes de no bombardear lugares civiles o lugares, por ejemplo, como los colegios, los hospitales, etcétera. Claro. Donde se crea un problema grande en que Hamas usa esos centros mediante los túneles para protegerse de los bombardeos. Sí, entonces dejan de ser lugares protegidos. Es un tema muy complejo. Ahora, yo comparto contigo la muerte de civiles, y más cuando estamos hablando de miles de civiles en un periodo muy corto de tiempo, no es aceptable. Es decir, el país más poderoso en este caso, que es Israel, debería extremar cuidados en las operaciones de bombardeo, porque están las supuestas bombas inteligentes que no son inteligentes. Y una vez que uno tira la bomba o el misil, etcétera, la posibilidad de lo que ellos llaman daño colateral es enorme. Y ahí tenemos los resultados en términos de miles de muertos. Acordate lo que pasó en Nagasaki y en, ¿cómo se llama? Hiroshima. Sí. Bueno, Blinken es el secretario de Estado que participó y participa del G20 en Río de Janeiro, representando a Estados Unidos. Dice que discrepó, Blinken dice que discrepó con Lula sobre lo que mencionó, el de Gaza, pero siguen siendo amigos. ¿Qué decimos? Y esa es la función de un diplomático, es decir, el diplomático puede disentir, puede inclusive ser áspero y hasta a veces amenazante, pero su función
una de sus funciones principales es conducir el diálogo con otros países. En este caso estamos hablando de un jefe de Estado de uno de los países principales del mundo como es Brasil. Entonces Blinken yo creo que actúa de manera diplomática, es decir, cumple Bueno, no somos diplomáticos contigo ahora, querido amigo Jorge, porque tenemos que cortar esta charla, Sí. porque si no nos sacan del aire. Te agradecemos muchísimo la presencia tuya, el doctor Jorge Codas Thompson, Jorge Daniel. Se lo conoce como Daniel también, Jorge Daniel, porque el padre también es Jorge Codas Sí, Thompson. él es Jorge Quirno. Jorge Quierno. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que llegues la siguiente semana.